La primera llamada que hice en una crisis fue a mi madre. La última llamada que ella necesitó hacer en la suya fue a mí. No es una coincidencia. Es un vínculo forjado a lo largo de 53 años, un acto de amor cotidiano a la vez. Rebecca Watson no era una mujer complicada. No necesitaba serlo. Era el tipo de madre que asistía a todos mis partidos de béisbol infantil en una silla plegable que ella misma traía. Que me preparaba el almuerzo hasta que tuve edad suficiente para sentir vergüenza, y que se quedaba despierta esperándome cada vez que llegaba tarde a casa. No para castigarme, sino porque simplemente no podía dormir hasta saber que estaba a salvo. Así era ella. Siempre fue así. El amor no era algo de lo que Rebecca Watson hablara. Era algo que practicaba, a diario, en silencio, sin llevar la cuenta. Cuando mi padre falleció hace 12 años, un miércoles por la mañana de noviembre, de esos días que cambian para siempre el color de un mes, no se derrumbó. Lloró como lo hacía con todo lo demás, con dignidad, con la frente en alto. Vendió un coche para cubrir los gastos del funeral sin decírmelo hasta que ya estaba hecho. Mantuvo la casa con un ingreso fijo y aún así logró tener una comida caliente en la mesa todos los domingos para quien la necesitara. Ni una sola vez me llamó para decirme que estaba pasando apuros, ni una sola vez, en 12 años. Así que, entiendan, cuando Rebecca Watson me llamó a las 7:42 de la mañana de un miércoles y me dijo que sentía algo raro en el pecho, no lo dudé. No lo pensé. No sopesé mis opciones porque 53 años del amor de esa mujer no crean a un hombre que dude. Crean a un hombre que actúa, de inmediato, sin cuestionar, sin condiciones. Para lo que no te prepara es para la persona que se interpone entre tú y la puerta. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos porque esto los va a llevar a otro lado. Dejen un comentario y díganme desde dónde están viendo esto. Denle al botón de me gusta y asegúrense de estar suscritos. Créanme, les va a encantar. Permítanme retroceder. Mi nombre es Wesley Watson. Tengo 53 años. Entreno béisbol juvenil los fines de semana, y he sido el tipo de esposo que pensaba que mantener la paz era lo mismo que tener paz. Estaba equivocado. Me tomó un tiempo, pero lo logré. Era un miércoles, 14 de enero, a las 7:42 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque estaba de pie en la cocina viendo cómo goteaba el café, lentamente, como si tampoco quisiera que comenzara el día, cuando mi teléfono vibró en la encimera. Mamá. Contesté al segundo timbrazo. Wesley. Su voz era débil, no su voz habitual. Rebecca Watson no era débil. Esta mujer había sobrevivido a un marido, una recesión y un reemplazo de cadera sin pedirle nada a nadie. Mamá, ¿estás bien? No quería molestarte. Ahí está. 82 años y todavía disculpándose por existir. Qué curioso, dije, ya dirigiéndome al pasillo. Solo estoy tensa, y mi brazo izquierdo sigue moviéndose. Se detuvo. Mamá. Seguro que no es nada. Mamá, para. Ya voy. Colgué y me quedé allí parada exactamente 3 segundos. Mi coche, una Chevy Silverado 2019, estaba en Kowalski's Auto en Flatbush Street. Alternador, habían llamado ayer. No estaría listo hasta el viernes como muy pronto. Bien, piensa, Wesley, piensa. El coche de Eve, una Honda CR-V plateada, aparcada, grande y tranquila en la entrada. Depósito lleno. Ella misma lo había llenado el lunes. Eve estaba arriba. Podía oír la ducha corriendo. Esa ducha larga y lujosa de 30 minutos que se daba cada mañana como si se estuviera preparando para una sesión de fotos. Bajé al pie de la escalera. Eve. La ducha seguía funcionando. Eve. El agua se detuvo. Un largo silencio. ¿Qué? No es lo que importa. Lo que hay en esto debe ser importante. Necesito que me prestes tu coche. Mi madre tiene dolores en el pecho. Tengo que llevarla a San Francisco. Vuelvo enseguida. Silencio. No el de alguien que está pensando.
El de alguien que ya lo ha decidido y solo está pensando cómo decirlo. Apareció en lo alto de la escalera 30 segundos después. Toalla en la cabeza, bata atada a la cintura, rostro completamente inexpresivo. Wesley, no puedo hoy. Eve, mi mamá tiene dolores en el pecho. En el brazo izquierdo. Te escuché. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzó los brazos. Llama a una ambulancia. No le gustan las ambulancias. Lo sabes. Tuvo una mala experiencia cuando papá. Entonces llama a otra persona. Ya se estaba girando hacia el dormitorio. Ceno con Juane y las chicas esta noche, y todavía tengo un día completo de trabajo. No voy a pasarme todo el día sentada en la sala de espera de un hospital. Me quedé completamente inmóvil. Acababa de... Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Se le está entumeciendo el brazo izquierdo. Se detuvo, se giró a medias y me miró con una expresión que jamás olvidaré. Ni preocupación, ni culpa, sino molestia. Es tu madre, Wesley, no la mía. Una pausa. Resuélvelo. Resuélvelo. Volvió al dormitorio. La puerta no se cerró de golpe. Eso casi lo empeoró. Un portazo habría denotado emoción. Simplemente la cerró con suavidad, como si me hubiera dicho que nos habíamos quedado sin leche. Como si el entumecimiento del brazo izquierdo de una mujer de 82 años fuera un pequeño problema de agenda para el que no tenía tiempo. Me quedé allí un momento. Solo un momento. Luego saqué mi teléfono. Clinton Webb vivía a 4 casas de la mía, en la misma cuadra. Electricista sindicalizado jubilado, de 71 años. Conducía un Honda Civic viejo y bien cuidado que había visto mejores tiempos, pero nunca faltaba una mañana. Igual que su dueño. Era de esos hombres que todavía estrechaban la mano correctamente. Él y mi madre se conocían desde hacía más de 20 años. Había estado en el funeral de mi padre, en primera fila. Contestó al primer timbrazo. Wes. ¿Qué pasa, hermano? Clinton, necesito un favor. Mi madre tiene dolores en el pecho. Mi camioneta está en el taller. El auto de Ed no está disponible. ¿Puedes llevarnos a San Francisco? Ni siquiera hizo una pausa. Dame 4 minutos. Estaré en la puerta. Eso fue todo. Sin negociación, sin condiciones, sin planes para cenar que confirmar. 4 minutos. Llamé a mamá de inmediato. Ya voy, mamá. Clinton está conduciendo. No tienes que hacer nada. Solo abre la puerta y siéntate. ¿Me oyes? Siéntate. Wesley, de verdad no quiero armar un escándalo. Mamá. Sí. Siéntate. Un pequeño sonido. Casi una risa. Vale, cariño. Clinton llegó en 3 minutos y 40 segundos. Conté. El viaje al Hospital St. Francis en Woodland Street duró 9 minutos. Mamá se sentó atrás conmigo, su manita en las mías, con su buen abrigo azul como si fuera a algún lugar importante, porque lo era. No paró de disculparse durante todo el camino. Siento haberte sacado, Clinton. No es nada. Estaba viendo las noticias. ¿Eran buenas? Nunca lo son. Se rió de verdad, y miré por la ventana la mañana de Hartford, y sentí 2 cosas al mismo tiempo. Gratitud. Por Clinton. Y algo más. Algo frío y silencioso. Por Eve. Todavía no lo he analizado. Simplemente lo dejé ahí. St. Francis estaba lleno para ser un miércoles por la mañana. Llegamos a urgencias a las 8:27 de la mañana. Una enfermera llamada Beverly, de hombros anchos, práctica, el tipo de mujer que lo había visto todo 2 veces, metió a mamá en una habitación en 15 minutos. El médico de guardia era un hombre alto llamado Dr. Raymond Cole. Voz tranquila, manos firmes. No tenía prisa. Señora Watson, quiero hacerle un electrocardiograma y comprobar sus niveles de enzimas. Los síntomas que describe, a su edad, no los ignoramos.
Mamá me miró. Sus ojos me preguntaban si debía tener miedo. Haz lo que te diga, mamá, le dije. Asintió. Luego extendió la mano y me tocó la cara. Viniste, dijo, simplemente, como si no hubiera estado del todo segura de que lo haría. Eso casi me destrozó. Mamá, siempre vendré. Me dio 2 palmaditas en la mejilla, se recostó en la almohada y cerró los ojos. Estuve sentado en esa sala de espera durante 2 horas y 40 minutos. Silla de plástico, mala iluminación, un televisor montado en la esquina reproduciendo un concurso en silencio. Bebí el peor café de mi vida de una máquina cerca del ascensor y no saboreé ni un solo sorbo. Eve no me envió un mensaje ni una sola vez. Ni siquiera preguntó si estaba bien. A las 11:04, el doctor Cole salió a buscarme. Su rostro era sereno, no alarmado, sino serio. Señor Watson, su madre tuvo lo que llamamos un evento cardíaco leve. No un infarto completo, pero su cuerpo le estaba advirtiendo. Queremos mantenerla en observación, hacerle algunas pruebas más y ajustar su medicación. Pero está estable. Está estable. También está preguntando si hay un televisor en su habitación. Me reí, de verdad me reí. Esa es ella. ¿Puedo ir a verla? Danos 20 minutos para que se instale. Volví a sentarme, puse los codos sobre las rodillas y me quedé mirando al suelo. Averígualo, había dicho Eve. Averígualo. Mientras cenaba con Juane y las chicas, el corazón de su suegra le enviaba señales de alarma. Lo entendí, ¿de acuerdo? Saqué mi teléfono y llamé a Clinton, que había esperado en el estacionamiento todo el tiempo como el hombre que era. Está estable, le dije. Gracias a Dios, dijo, y lo decía en serio. Clinton, gracias. Wes. Su voz era firme, suave. Eso es lo que hace la gente. Dejé que esa frase flotara en el aire por un momento. Algunas personas. Me quedé con mamá hasta las 4 de la tarde. Vimos la mitad de un concurso, con sonido esta vez, y me ganó 2 veces en un juego de palabras que se inventó en el momento sobre equipo hospitalario y capitales de estados. Era más lúcida que yo en su peor día. Siempre lo había sido. A las 3:47, justo antes de irme, me tomó la mano de nuevo. Wesley. Su voz había cambiado. Esa voz aguda de la mañana había desaparecido. Esta era su otra voz, la que usaba cuando quería decir algo. Sí, mamá. Eve no vino. No era una pregunta. No respondí de inmediato. Tenía planes para cenar. Solo mi nombre. Eso era todo lo que necesitaba. La miré. 82 años. El abrigo azul doblado cuidadosamente sobre la silla. Los ojos tan claros como siempre. Fue a cenar, mamá, dije en voz baja. Con sus amigas. Las palabras cayeron en aquella habitación del hospital como un jarro de agua fría. Mamá no jadeó, no alzó la voz, no dijo ni una palabra sobre Ed Watson. Simplemente asintió lentamente, miró hacia la ventana. La luz de la tarde iluminaba el horizonte de Hartford a la perfección. Dorada, tranquila y cansada. No dijo nada más, pero vi algo moverse en su rostro. Algo que se parecía mucho a una decisión. Besé su frente a las 4:02 de la tarde. Salí del hospital St. Francis al frío aire de Connecticut. Clinton regresó a recogerme. Condujimos a casa en un cómodo silencio. Y en algún lugar de Blue Hills Avenue, con las hojas de roble volando junto al parabrisas como si el mundo se deshiciera de algo que ya no necesitaba, me di cuenta de que no estaba enojado con Eve. Había terminado. Si has estado escuchando por un tiempo, haznos un pequeño favor. Suscríbete. Mucha gente mira sin hacerlo nunca, pero no te cuesta nada y significa todo para nosotros. Presiona el botón de me gusta mientras estás en ello y deja tus pensamientos en los comentarios. Algunas personas pasan toda su vida haciendo retiros de relaciones en las que nunca se molestaron en depositar. Eve había estado en descubierto durante años. Jueves, 15 de enero, 6:58 en la mañana. Me desperté antes de la alarma.
Así es como sabes que hay algo sentado en tu pecho que el sueño no pudo mover. Me quedé acostado en mi lado de la cama, el lado izquierdo, siempre el izquierdo. 11 años y seguía durmiendo como si estuviera dejando espacio para alguien que quisiera estar allí, y miraba al techo. Eve seguía dormida. El pelo extendido sobre la almohada, respirando lenta y uniformemente, completamente despreocupada. La mujer podía dormir incluso durante un veredicto. Me levanté en silencio, bajé las escaleras, preparé café. Sí, con la ruidosa máquina, y no me sentí mal por ello. Ni un poquito. Ella prefirió la cena a que se le entumeciera el brazo izquierdo a mi madre. Podía sobrevivir a la cafetera. Me senté a la mesa de la cocina y vi llegar la mañana por la ventana sobre el fregadero. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. Lo volteé. Ningún mensaje de San Francisco. No tener noticias era buena noticia a las 7 de la mañana. Pensé en mamá, en cómo se veía en esa cama de hospital. Pequeña contra la almohada, su buen abrigo azul doblado sobre la silla como si se hubiera arreglado para la ocasión de estar enferma, en la forma en que me tocó la cara y dijo, viniste, como si no hubiera estado completamente segura de que lo haría. Viniste. 2 palabras. 82 años de amor condensados en 2 palabras, y casi me destrozaron de nuevo sentado a la mesa de la cocina con el café enfriándose. Ella siempre venía a buscarme, siempre, sin dudarlo, sin condiciones. Lo mínimo que podía hacer era ir a buscarla. Estaba en mi segunda taza cuando oí a Ed en las escaleras. Entró en la cocina en bata, me miró, luego a la cafetera, y luego de nuevo a mí. ¿Hiciste café? Todas las mañanas durante 11 años, dije, me sorprende que aún así sea sorprendente. Se sirvió una taza y se apoyó en la encimera. Hubo un instante de silencio. Ese tipo específico que conocen las personas casadas. Ese tipo de silencio que espera a que alguien saque algo a colación. Finalmente lo sacó a colación. ¿Cómo está Rebeca? Rebeca. No tu madre. No mamá. Rebeca. Como si fuera una compañera de trabajo, como si fuera una conocida de alguien en un evento laboral al que Id había olvidado que había asistido. Estable, dije. Un leve episodio cardíaco. La van a dejar ingresada un día más. Lo repitió lentamente como si saboreara las palabras. Otro silencio. ¿Qué tal la cena?, pregunté. Parpadeó. Solo una vez, pero lo capté. Estuvo bien, dijo con cuidado. Wesley, quiero que sepas que ayer fue realmente complicado para mí. Complicado. Dejé que las palabras se quedaran ahí entre nosotros por un segundo. El corazón de tu suegra estaba enviando señales de angustia y estabas en un restaurante, pero claro, complicado. Wesley. Ed. Lo dije de la misma manera que mi madre dijo mi nombre la noche anterior. Solo la palabra. Solo el nombre. Plano y definitivo. Se detuvo. No estoy haciendo esto ahora, dije. Solo estoy tratando de explicar. Lo sé. Me levanté, enjuagué mi taza. Te escuché la primera vez. Ayer, al pie de las escaleras. Tomé mi teléfono, mi chaqueta, mis llaves de repuesto, porque mi camioneta todavía estaba en Kowalski's, y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó. A ver a mi madre. No miré hacia atrás. Clinton me llevó de nuevo. No hizo preguntas, no dio opiniones, solo condujo, una mano en el volante, con una vieja emisora de música country sonando a bajo volumen en la radio. Hay un tipo específico de amistad que no necesita palabras para funcionar. Clinton y yo teníamos eso. Siempre lo habíamos tenido. Aparcamos en St. Francis a las 8:40 de la mañana. Estaré aquí, dijo. Clinton, hombre, no tienes que hacerlo. Wes. Me miró por encima de sus gafas. Estaré aquí. Algunas personas aparecen. Anota quiénes son. Escríbelo en algún lugar permanente. Mamá estaba sentada cuando llegué a su habitación. El color había vuelto a su rostro. La voz débil había desaparecido por completo.
Llevaba puesto su propio camisón. Rechazó la bata del hospital después de la primera noche, lo cual, sinceramente, respeté profundamente, y llevaba sus gafas de lectura. Un libro de crucigramas abierto en su regazo. 7 letras, dijo en el segundo en que entré. Traición. Me detuve en el umbral, mirándola fijamente. Ella levantó la vista por encima de sus gafas con la expresión más seria que jamás había visto en un ser humano. Para el crucigrama, Wesley. Me reí tanto que la enfermera me miró desde el pasillo. Perfecto, dije, dejándome caer en la silla junto a su cama. Perfsto. Ella contó las casillas, lo escribió, asintió con profunda satisfacción. Siempre fuiste el listo. Soy tu único hijo, mamá. Y sigo siendo el listo. Nos quedamos así un rato. Tranquilo. En silencio. El tipo de silencio que solo existe entre personas que se han amado lo suficiente como para no necesitar llenar cada silencio. Ella terminó 2 pistas más. Bebí el horrible café del hospital y no me quejé porque estar sentado en esa habitación con ella, incluso en una silla de plástico duro, bebiendo algo que sabía a arrepentimiento, era exactamente donde quería estar. Donde siempre querría estar. Entonces cerró el libro, lo dejó en la mesita de noche y juntó las manos en su regazo. Aquí vamos. Quiero llamar a Paul esta mañana, dijo. Paul Logan. El señor Paul Logan, abogado, condado de Hartford, 31 años de ejercicio. Había llevado la herencia de mi padre. Había redactado el testamento de mamá hacía 6 años. Un hombre astuto. Preciso. El tipo de abogado que escuchaba más de lo que hablaba, lo cual, en mi experiencia, era más raro de lo que debería ser. Mantuve la voz cautelosa. De acuerdo. He estado pensando, dijo, desde anoche. Mamá, no tienes que hacerlo. Wesley Andrew Watson. Nombre completo. Los 3. No había escuchado los 3 desde que tenía 17 años y llegué a casa 40 minutos después del toque de queda. No termines esa frase. Cerré la boca. Me miró con esos ojos claros y firmes. La luz de Hartford entraba de nuevo por la ventana, más suave esta mañana. De alguna manera, la hacía parecer más joven, o tal vez simplemente la hacía lucir exactamente como era. Exactamente como la mujer que me preparaba el almuerzo y se quedaba despierta esperando, que vendió un auto sin avisarme y que preparó cenas dominicales durante 34 años en Maplewood Drive. Mi madre. Lo más constante en mi vida. He trabajado toda mi vida, dijo en voz baja. Tu padre y yo, ahorramos y pasamos privaciones para que lo que construyéramos significara algo. Para que fuera a parar a un lugar que importara. Una pausa. A la gente que aparecía. No dije ni una palabra. Eve no apareció, Wesley. Lo sé. No solo ayer. Cogió su libro de crucigramas. No para trabajar en él, solo para tener algo entre las manos. No en el funeral de tu padre. No cuando me operaron de la cadera y necesitaba que me llevaran a fisioterapia. No en Navidad hace 2 años, cuando tuve esa gripe y tuviste que dejar la cena para ver cómo estaba. Levantó la vista. Y no ayer, cuando mi corazón fallaba. Fue a cenar. Cada ejemplo cayó como una piedra en agua tranquila, cayendo lentamente, hundiéndose profundamente. Porque tenía razón. Siempre había tenido razón, y yo llevaba años poniendo excusas. Mamá, no estoy enfadada, dijo. Y lo sorprendente era que no lo estaba. Su voz era completamente tranquila, firme como una mano sobre una Biblia. Solo soy precisa. Buscó su teléfono en la mesita de noche y encontró el pequeño trozo de papel doblado dentro de su estuche de gafas. Un número de teléfono escrito con su letra, pulcra y deliberada. Señor Paul Logan, línea directa. Había venido preparada. Mi madre no tomaba decisiones impulsivas. Esto se había estado gestando durante más de una estancia en el hospital. ¿Quieres que salga?, pregunté. Lo pensó un momento. Luego, no. Quédate. Quédate.
Una sola palabra, y todo en mí se aquietó y se llenó de gratitud. Ella marcó a las 9:22 de la mañana. Él contestó al segundo timbrazo. Paul Logan. Paul, soy Rebecca Watson. Espero no estar llamándote demasiado temprano. Señora Watson. Su voz se suavizó de inmediato. Nunca es demasiado temprano para usted. ¿Cómo está? Estoy en el hospital, de hecho. En St. Francis. Una breve pausa. Lamento oír eso. ¿Es grave? Lo suficientemente grave como para hacerme pensar con claridad, dijo ella. E incluso en ese momento, incluso llamando a su abogado desde la cama de un hospital la mañana después de un paro cardíaco, había dignidad en su voz, gracia. De esa clase que no se puede fingir. De esa clase que se construye a lo largo de 82 años haciendo lo correcto incluso cuando tiene un costo. Paul, necesito actualizar mis documentos. El testamento específicamente. Silencio por su parte. Silencio profesional. Absorbente, no dilatorio. Por supuesto. ¿Quiere que vaya a su oficina o? Por favor. Hoy mismo si es posible. Tengo en mente algunos cambios muy específicos. Puedo estar allí a las 2. Perfecto. Me miró. Mi hijo estará aquí. Muy bien, señora Watson. La veo a las 2. Colgó, dejó el teléfono y volvió a coger su crucigrama. Así, sin más. Como si no acabara de cambiarlo todo. Como si no me hubiera amado de la forma más poderosa y permanente que una madre puede. Me quedé allí un momento. La garganta anudada, la mirada fija, apenas. Mamá. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. No tienes que hacer esto por mí. No levantó la vista del crucigrama. No lo hago por ti, Wesley. Escribió una carta. Tranquila, deliberada. Lo hago porque me he ganado el derecho a decidir a dónde va el trabajo de mi vida, y lo he decidido. Levantó la vista por encima de sus gafas. ¿Alguna otra pregunta? Tenía unas 40. No hice ninguna. No, señora. Bien. Volvió al rompecabezas. Ahora ve a buscarme algo comestible en esa cafetería. Lo que sea que me hayan estado trayendo para desayunar sabe a una decisión de la que alguien se arrepintió. Y por un segundo, solo uno, la miré. Esta mujer pequeña, aguda, magnífica en su propio camisón, en una habitación de hospital de Hartford, completando respuestas de crucigramas como si el mundo no le debiera nada y ella le debiera todo, y pensé que he pasado 53 años tratando de ser digno de ella. Espero estar acercándome. El señor Paul Logan llegó a la 1:58 de la tarde, traje de carbón, maletín de cuero, corte de pelo plateado. Me estrechó la mano con firmeza, asintió como un hombre que comprendía el peso de las habitaciones, y se sentó frente a mi madre con un bloc de notas amarillo y un bolígrafo que probablemente costó más que mi alternador. Me senté en la esquina, callado, quieto, un testigo. La conversación entre ellos duró 47 minutos. No pondré cada palabra aquí. Algunas cosas merecen su privacidad. Pero les diré esto. Para cuando Paul Logan cerró su bolígrafo y guardó su bloc de notas en el maletín, el documento con el que Ed Watson había contado en silencio durante 11 años de matrimonio había sido reescrito de forma fundamental, irrevocable y legal. La casa en Maplewood Drive que mamá poseía en su totalidad, pagada en 2009, Wesley. Las cuentas de inversión que mi padre había acumulado durante 30 años, Wesley. Las joyas, los muebles, el Ford Mustang de 1967 que aún funcionaba perfectamente y vivía bajo una funda en su garaje. El coche que mi padre había restaurado con sus propias manos durante 4 años. El coche que olía a él en los días cálidos cuando abrías la puerta del garaje. Wesley. Y $20,000 destinados específicamente al refugio de animales de Hartford en Brenner Road. Porque Rebecca Watson había sido voluntaria allí cada tercer sábado durante 11 años. Porque así era ella. El nombre de Eve no aparecía ni una sola vez. No es mi problema, había dicho alguien una vez. Resulta que tenía razón.
Cuando Logan se levantó para irse, me estrechó la mano de nuevo en la puerta. Tu madre, dijo en voz baja, mirándola al otro lado de la habitación, que ya había vuelto a su crucigrama, imperturbable, completamente ella misma, es una de las personas más brillantes que he conocido en mis 31 años de ejercicio profesional. Yo también la miré. Sí, dije. Lo sé. Siempre lo he sabido. Salí del hospital a las 4:30 de la tarde. Quentin estaba allí para llevarme a casa. Entré y cerré la puerta. Me miró, leyó mi rostro como lo hacen los viejos amigos, sin buscar información, solo comprobando que seguía en pie. ¿Todo bien? Sí, dije en voz baja. Todo está exactamente como debe estar. Asintió y puso el coche en marcha. Salimos del Hospital St. Francis y nos dirigimos de nuevo hacia la avenida Esailen. Mi teléfono estaba en mi bolsillo, en silencio. Eve no había llamado ni una sola vez en todo el día. No tenía ni idea. Absolutamente ninguna idea. Pero lo sabría. Viernes, 16 de enero, 8:14 de la mañana. Estaba en Kowalski's Auto en Flatbush Street cuando empezó. Mi camioneta por fin estaba lista. Alternador nuevo, cambio de aceite que Danny Kowalski incluyó porque nuestros hijos habían jugado juntos en la liga infantil de béisbol y eso es lo que hacen los vecinos. Y un juego nuevo de limpiaparabrisas que no había pedido. Estaba de pie en el mostrador firmando la factura cuando mi teléfono vibró. Eve. Lo dejé sonar. No por estrategia. Todavía no. Simplemente no tenía nada que decir. Nada que tuviera el efecto deseado. Todavía no. Guardé el teléfono en mi chaqueta, terminé de firmar, le estreché la mano a Danny y salí a la mañana de Hartford. El aire era penetrante, frío y completamente honesto. Arranqué el motor, lo dejé calentar, me senté allí viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas y pensé en mamá. En traerla a casa, a Maplewood Drive, donde pertenecía. En acomodarla en su cocina con su té, su crucigrama y su dignidad intacta. De eso se trataba el día de hoy. Ni Ed. Ni las llamadas. Nada de eso. Hoy se trataba de traer a mi madre a casa. Mi teléfono vibró de nuevo. Eve. Otra vez. Luego una tercera vez. Luego una cuarta. Luego una quinta. Algo está pasando. Salí de Kowalski's y me dirigí hacia St. Francis. Tenía que traer a mi madre a casa. Estaba lista cuando llegué. 8:53 de la mañana, bata azul, una pequeña bolsa de viaje bien preparada. Beverly, la enfermera, caminaba a su lado y otra enfermera sostenía la silla de ruedas obligatoria. Norma del hospital, totalmente innegociable. Mamá ya había discutido y perdido con su característica elegancia. Se levantó de la silla de ruedas en cuanto cruzó las puertas automáticas. «Puedo caminar hasta la camioneta de mi hijo», anunció sin dirigirse a nadie en particular y a todos los que estaban cerca. Tuve un paro cardíaco, no una pérdida de personalidad. Beverly rió. De verdad, no de forma fingida. Tomó la mano de mamá entre las suyas y la sostuvo un momento. «Cuídese, señora Watson». «Siempre lo hago, cariño». Mamá le apretó la mano. «Eres una buena persona. No dejes que nadie te diga lo contrario». Beverly apretó los labios, como si estuviera luchando contra algo. Luego asintió y retrocedió. Incluso con bata de hospital, metafóricamente hablando, mi madre dejaba a la gente mejor de lo que la encontraba. Mantuve la puerta del pasajero abierta. Ella subió despacio, con cuidado, pero independiente, lo cual le importaba más que cualquier medicamento, cualquier instrucción, cualquier orden del médico. Su independencia era lo último a lo que renunciaría y ambos lo sabíamos. Cerré la puerta, di la vuelta, entré. Ella miró mi teléfono boca arriba en el portavasos, que se iluminaba cada 30 segundos. Eve. 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 11 llamadas perdidas antes de las 9 de la mañana. Mamá no dijo nada. Solo se puso el cinturón de seguridad y sonrió levemente por la ventana. Como alguien que ha tomado una decisión y está completamente en paz con ella.
Primero la llevé a casa, a Maplewood Drive. La casa colonial blanca con contraventanas verdes se alzaba silenciosa y familiar al final de la cuadra. La casa donde aprendí a andar en bicicleta en la entrada. Donde hacía la tarea en la mesa de la cocina. Donde mi padre construyó una vida ladrillo a ladrillo con cuidado. Y la dejó en pie cuando se fue. El roble del jardín delantero había perdido la mayoría de sus hojas. El porche estaba limpio. El felpudo decía hogar con letras descoloridas que llevaban allí tanto tiempo que ninguno de los dos se fijaba ya. Pero hoy me fijé. La hice entrar, le preparé un té. De esos específicos, bolsitas de manzanilla en infusión durante exactamente 4 minutos porque me lo dijo una vez y nunca lo olvidé. Revisé el termostato, revisé el refrigerador, repasé los nuevos medicamentos del Dr. Cole uno por uno, leyendo las etiquetas en voz alta mientras ella escuchaba con las manos alrededor de su taza. Wesley. Este es para la presión arterial, 2 veces al día con la comida. Me observaba desde el otro lado de la mesa de la cocina. La mesa donde había hecho todos los pasteles de cumpleaños. Donde me había ayudado con el álgebra. Donde se sentó la mañana después de que murió mi padre y me tomó de la mano sin decir una sola palabra. Porque hay cosas que no necesitan palabras. Siéntate, dijo suavemente. Me senté. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió mi mano con las suyas. Sus manos eran pequeñas, cálidas. Las manos que habían preparado mi almuerzo, abotonado mi abrigo, saludado desde las gradas y sostenido la mía en el asiento trasero de la camioneta de Clint en camino a este mismo hospital hace 2 días. Estas manos habían estado apareciendo para mí durante 53 años. Necesito que me escuches, dijo. Te escucho, mamá. Lo que hice, el testamento, no lo hice para castigar a Eve. Sus ojos eran firmes, claros, sin ira, sin amargura. Solo la verdad como siempre la decía. Sencilla, cálida e inquebrantable. Lo hice porque era lo correcto. Porque tu padre y yo construimos algo juntos y pertenece a alguien que entiende lo que realmente significa construir algo juntos. Me apretó la mano una vez. ¿Lo entiendes? Lo entendía. Lo entendía en lo más profundo de mi ser. Y Wesley, su voz bajó un poco, no más suave, sino más deliberada. Necesito que pienses en tu vida. No en el dinero. No en nada de esto. Hizo un gesto vago hacia la nada, hacia todo. Sobre si eres feliz. Sobre si te aman como mereces. Me miró fijamente durante un largo instante. Porque llevas mucho tiempo apareciendo solo, cariño. Y un hombre como tú, un hombre que se presenta, merece que alguien esté a su lado cuando lo haga. La cocina estaba en completo silencio. Afuera, en Maplewood Drive, un coche pasó lentamente. El refrigerator zambaba. En algún lugar de la cuadra, un perro ladró 2 veces y se cayó. Todo lo que dijo era cierto. Cada palabra. Se me hizo un nudo en la garganta. Me ardían ligeramente los ojos. No aparté la mirada de ella. Sí, dije, y mi voz salió áspera, baja y completamente honesta. Lo sé, mamá. Ella sintió una vez, lentamente, como si eso fuera exactamente lo que necesitaba oír. Luego me dio 2 palmaditas en la mano, de la misma manera que me había dado palmaditas en la mejilla en la habitación del hospital 2 días antes, y la soltó. Bien. Tomó su té, dio un sorbo y lo volvió a dejar. Ahora, ¿vas a contestar el teléfono o no? Mi teléfono vibraba sobre la mesa entre nosotras. Eve, llamada número 29. Lo miré a mamá. Ella levantó una ceja. Tomé el teléfono, lo puse boca abajo, dejé que vibrara contra la madera hasta que se detuvo. Todavía no, dije. La comisura de sus labios se movió, apenas. Todavía no, repitió en voz baja, como si saboreara la paciencia en sus palabras. Te veré esta noche, le dije, y mañana por la mañana, y todas las mañanas siguientes. Hizo un gesto con la mano. Sé que lo harás. Lo digo en serio, mamá. Wesley. Me miró por encima de sus gafas.
Se las había vuelto a poner en algún momento sin que me diera cuenta. Sé que lo dices en serio. Siempre lo has dicho en serio. Salí de Maplewood Drive a la 1:15 de la tarde, conduje hasta Salem Avenue, estacioné en la entrada detrás del CRV plateado de Eve, me quedé sentado en mi camioneta durante un minuto entero. 34 llamadas perdidas. 34, entré. Eve estaba en la sala, sentada en el borde del sofá con su ropa de trabajo, con ambas manos aferradas a su teléfono como si fuera lo único sólido que le quedaba. Levantó la vista en el segundo en que entré por la puerta. Sus ojos estaban irritados, sin dormir. Algo en su rostro había cambiado de una manera que no había visto antes. La cuidadosa compostura que llevaba como una segunda piel se había resquebrajado, y debajo había algo que se parecía mucho a una mujer que había pasado todo el día dándose cuenta exactamente de lo que había hecho. Bien, dijo una voz silenciosa en el fondo de mi mente. Quédate ahí un rato. Wesley. Se levantó de inmediato. Te he estado llamando todo el día. Lo sé, dije. Dejé las llaves en el gancho junto a la puerta y pensé en la noche del miércoles, en mi madre acostada en esa cama de hospital con monitores en el pecho y una vía intravenosa en el brazo, en el electrocardiograma, en los niveles de enzimas, en el rostro sereno del doctor Cole que me decía que su cuerpo le había estado advirtiendo. Y en la cena de Id y la noche de chicas, en la cesta de pan que se pasaba mientras el corazón de mi madre latía con fuerza en la oscuridad. Dejé que eso se asentara en mi pecho durante exactamente un segundo, luego miré a mi esposa. ¿Lo sabías? Su voz se quebró en la última palabra. ¿Lo del testamento? ¿Sabías que iba a hacerlo? No, Wesley. No lo sabía. Me giré para mirarla de frente. Me enteré con todos los demás. Se llevó los dedos a los labios, se recompuso. Cuando volvió a hablar, lo hizo más bajo, más controlado, pero debajo de todo eso, entretejido en cada palabra como un cable demasiado tenso, había miedo, miedo real, de ese que llega cuando las consecuencias finalmente alcanzan a las decisiones. Me dejó completamente fuera. La oficina de Paul Logan llamó para confirmar que los cambios se habían presentado, y yo. Wesley, ¿entiendes lo que eso significa? Todo lo que esperábamos. Ed. Mi voz era tranquila, firme como nunca la había oído. Entiendo exactamente lo que significa. Entonces habla con ella. La compostura flaqueó de nuevo, solo un poco. Pídele que lo reconsidere. Dile que fue un malentendido, que iba a ir al hospital. Yo solo. ¿Solo qué? Se detuvo. Di un paso hacia ella, sin agresividad ni ira, simplemente presente, completamente presente en silencio, como no lo había estado en años, porque finalmente no me quedaba nada que proteger. Acabas de cenar con Juanne y las chicas, dije, mientras mi madre estaba en una cama de hospital con un paro cardíaco, mientras yo estaba sentado en una silla de plástico en una sala de espera bebiendo café de máquina bajo luces fluorescentes. Hice una pausa. Mientras Clinton Webb estaba sentado en un estacionamiento durante 3 horas, porque eso es lo que hace la gente. El color desapareció de su rostro lentamente, por completo, como el agua que se escurre de un vaso. Rebecca tomó su decisión, dije, de la misma manera que tú tomaste la tuya, Clara, deliberadamente y sin pedir permiso a nadie. Wesley, por favor. Ha pasado 82 años estando presente. Mi voz no se elevó, no era necesario. Por mi padre, por mí, por cada persona a la que ha amado. Nunca, ni una sola vez, ha elegido la cena por encima de alguien que la necesitaba. Miré a Ed durante un largo momento. Simplemente dejó de esperar que los demás hicieran lo mismo. La sala quedó en completo silencio. Eve me miró de verdad, quizás por primera vez en años, y vi algo moverse en su rostro. Ya no era solo miedo, sino algo más profundo, la mirada específica de alguien que por fin había comprendido la magnitud de su pérdida. No el dinero, no el testamento, sino yo. Por fin comprendió que me había perdido, y el hombre que tenía delante, tranquilo, con la mirada clara, las llaves en la mano, el corazón finalmente en paz,
No era el mismo que había estado al pie de esas escaleras el miércoles por la mañana, esperando aún que dijera que sí. Ese hombre ya no estaba. Su teléfono vibró en su mano. Lo miró. El nombre de mi madre en la pantalla. Me miró, con los ojos muy abiertos, algo que tal vez era esperanza. La miré durante exactamente un segundo, y lo sentí, el último hilo de algo a lo que me había aferrado durante 11 años finalmente se aflojó. No con ira, sino con algo más tranquilo, con liberación. Tomé mis llaves del gancho. Voy a ver cómo está mi madre, dije. Abrí la puerta principal. El aire de Hartford me golpeó, frío, limpio, honesto y completamente libre. Oh, dije, volviéndome una última vez. Id estaba de pie en medio de la sala, con el teléfono en la mano, el nombre de mi madre brillando en la pantalla, 38 llamadas importantes escritas en cada línea de su rostro. La miré durante exactamente un segundo, y no sentí nada más que claridad. Probablemente deberías contestar. Cerré la puerta tras de mí y exhalé. Ese tipo de suspiro que viene de un lugar tan profundo que ni siquiera sabías que lo estabas conteniendo. Me quedé en ese porche un instante. El aire de enero me golpeó la cara, frío, limpio y honesto, y algo se instaló en mí que no había sentido en años. Claridad. No ira, no amargura, no la oleada ardiente de un hombre que ya no aguantaba más, solo claridad, la claridad tranquila e inconfundible de un hombre que finalmente, después de años de decirse a sí mismo que todo estaba bien, después de años de disimular las cosas, de reprimirlas y de dormir en el lado izquierdo de la cama, dejando espacio para alguien que nunca se acercó a él, finalmente vio su vida tal como era. No llevaba 11 años casado. Llevaba 11 años aguantando. Hay una diferencia. Y de pie en ese porche, con la voz de mi madre aún en mis oídos y el rostro de Ida aún en mi mente, finalmente lo comprendí por completo. El hospital no me hizo verlo. Rebecca Watson acostada en esa cama de hospital con un paro cardíaco mientras su nuera le pasaba la cesta del pan en la cena. Eso no sembró la semilla. El fuego arrasó todo el campo y me mostró exactamente lo que siempre había crecido allí. Caminé hasta mi camioneta y encendí el motor. La radio se encendió a bajo volumen, una vieja melodía, una que mi padre solía tararear los sábados por la mañana en el garaje, y la dejé sonar. Esa noche no tomé ninguna decisión, salvo una, no iba a volver a esa casa, no esa noche. Y en algún lugar, en ese lugar donde uno sabe las cosas antes de estar listo para decirlas en voz alta, supe que no se trataba solo de esa noche. La lealtad y el amor merecen un legado. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole a me gusta y suscribiéndote para más historias reales, sinceras y familiares. Nos vemos en la próxima.